Iglesia, ¿cómo están? ¿Ya se conectaron con nosotros? Pues síguenos en Facebook como Comunidad de Fe y en Instagram como @cdfgranada. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres nuevo o nueva escuchando nuestro mensaje, escríbenos para estar en contacto contigo. Les queremos bendiciones. Iglesia, vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza y adoración y vamos a orar porque en este tiempo los ríos del Espíritu Santo inundan nuestros hogares en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Existe un río donde fluye el bien, es una fuente que sana el dolor, un mar profundo que quita el temor y está creciendo, creciendo. Una corriente en mi interior que se desborda del corazón de Dios, agua del cielo está cayendo aquí y está creciendo, creciendo. Y le vamos a decir juntos: está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Y le vamos a decir juntos: una corriente en mi interior que se desborda del corazón de Dios, agua del cielo está cayendo aquí, está creciendo, creciendo. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Está fluyendo en mi interior, lo puedo sentir. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Gracias, Jesús, porque tenemos vida en las aguas de tu Espíritu. Y le vamos a decir en esta mañana: prisiones se abren hoy. Prisiones se abren hoy, cautivos libres son. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí. Nada me detendrá, con gozo danzaré. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí. Adoramos, Jesús. Gracias porque tenemos vida en los ríos de tu Espíritu. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Prisiones se abren hoy, cautivos libres son. Fluye en mí, fluye en mí, fluye tu vida en mí. Nada me detendrá,
todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y esta es su promesa, iglesia. Por eso cantamos. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Buenas noches con todos. Antes de orar por nuestros diezmos y ofrendas, yo quiero compartir con ustedes una palabra que encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 en adelante. Y dice así: Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias
20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerá y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y el Señor me ha estado hablando en esta semana acerca de incremento. Y esto es algo que nosotros vemos que viene de la mano de Dios. Nosotros quizás tenemos una medida de provisión, una medida de ingresos por nuestro trabajo, en fin, por diferentes actividades que nosotros realizamos y Dios bendice esto. Pero el incremento, la sobreabundancia, viene por la palabra de Dios. Y Él ha dicho en su palabra que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas y que Él abrirá las puertas y ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y esto es lo que yo quiero orar ahora, que este incremento venga sobre todos aquellos que estamos orando y que entendamos y con esta luz abramos nuestro corazón para recibir mucho más de lo que nosotros necesitamos o percibimos a través de nuestro trabajo, sino algo que viene por la palabra de Dios, algo que viene como sobreabundando sobre nuestra vida. Entonces vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te damos gracias por tu promesa. Porque ella dice, Señor, que si nosotros somos fieles, Señor, en nuestros diezmos, ofrendas, y que no falte alimento en tu casa, tú abrirás las puertas y ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y así como el profeta dice, dales de comer porque así ha dicho Jehová, alcanzarás y sobrará. Así nosotros creemos que en todos nuestros ingresos, Señor, mientras somos fieles y obedientes a tu palabra, Señor, tú, Señor, permitirás que esta unción de incremento venga sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para mí es una bendición compartir con ustedes esta semana a semana seguida la palabra. Quiero que oremos juntos poniendo este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por el privilegio de venir, de poder sumergirnos en estas aguas de vida que es tu palabra, que refrescan nuestro corazón, que nos hace fructificar, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, trayendo luz, entendimientos, mientras nosotros, Señor, compartimos tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el nombre que yo le he puesto a esta palabra es de cumplimiento en cumplimiento. Y mencioné un poquito acerca de esto la semana pasada, ¿sí? De alguien a quien yo escuché decir que hubo un tiempo en su vida en donde él caminó de promesa en promesa, pero que en este tiempo de su vida él estaba caminando de cumplimiento en cumplimiento de esas promesas. Y yo tengo en mi corazón que este es el tiempo que nosotros estamos viviendo y que necesitamos entrar por fe a tomar esto que Dios nos está hablando. Y para eso tenemos que conocer esto para que nuestra fe se alinee, y al mismo tiempo el Señor me ha mostrado, nosotros necesitamos también desalojar algunas cosas de nuestra vida y alinear nuestro caminar a este tiempo de gran bendición, porque es un tiempo maravilloso el que Dios está trayendo aún en medio de las situaciones que hemos estado viviendo, que han sido algo nuevo, algo que nunca antes lo habíamos vivido y que quizás ha sido difícil para muchos, pero Dios dice que en los tiempos difíciles seremos prosperados. Y en esto es lo que nosotros estamos confiando, creyendo, y hemos visto gran parte de esto y yo creo que vamos a ver más. Entonces, la palabra dice en el Salmo 85:8 de la NBI, dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la necedad. Entonces Dios nos está hablando paz, ¿sí? Y esto es lo que Él nos está, en este lugar nos está posicionando para que avancemos en este tiempo. También la palabra de Dios nos muestra que los caminos de Dios son rectos, y dice: y los justos andarán por ellos, pero los impíos tropezarán, o los rebeldes tropezarán. Entonces, a la luz de esto, nosotros necesitamos entender
que nosotros necesitamos caminar como hombres, mujeres justos. Y hablamos un poquito de esto la semana pasada. Entendemos que la justicia que nosotros tenemos, este vestido de justicia, no es algo que nosotros proveímos para nosotros mismos por nuestras obras, sino que es algo que Dios ha provisto para nosotros a través del sacrificio de Cristo. Esto vimos un poquito cuando leímos el libro de Zacarías y cómo Dios mismo proféticamente habló al sacerdote y le dijo: ponle estas vestiduras blancas. Y a esto se refiere estos vestidos de justicia que nosotros tenemos, porque no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero una vez que hemos sido revestidos con estos vestidos de justicia, nuestra parte es caminar como justos, mantener estos vestidos limpios, para que podamos avanzar sin tropiezo en los caminos de Dios que son rectos, como acabamos de leer. Porque nosotros podemos, como justos, terminar caminando como impíos, y esto no es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros avancemos de victoria en victoria y de gloria en gloria en nuestro caminar. Y por eso Dios nos llama a enderezar las sendas. Él dice: mira cómo andas, mira cómo caminas, ¿sí? Mira si estás en la fe. Entonces nosotros leemos en Proverbios 3, versículo 7, que la palabra nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? También más adelante dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y esto es lo que Dios nos está mostrando, que los caminos que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellos son que son deleitosos y que en todas sus veredas hay paz. Entonces, necesitamos examinar a qué impiedades o qué injusticias he dado lugar yo quizás en mi corazón, y de cuáles cosas yo debo apartarme, o en qué he tropezado, cuál ha sido mi proceder, cosas que quizás están en mi corazón estorbando. Entonces, yo quiero leer un poquito en el libro de Reyes, que es un libro en donde nos habla bastante o nos relaciona con esto. Entonces vamos a ir al libro de Segunda de Reyes y vamos a leer en el capítulo 15. Yo les voy a leer el libro de Reyes. Para quienes están avanzando ya en el caminar con el Señor y han leído la palabra, nos enseña la historia de muchos reyes que tuvo sucesivamente el reino de Israel, que se dividió en Judá y en Israel después del reinado de Salomón. Sí, a causa del pecado de Salomón el reino se dividió, y entonces nos habla de varios reyes y cuál fue su proceder. Y en todos ellos al comienzo dice como como reseñas de lo que ellos hicieron, dice cómo fue que ellos avanzaron. Entonces, y también habla de las consecuencias buenas de un proceder justo y de las consecuencias malas de aquellos que procedieron mal o se apartaron de los caminos de Jehová, como dice aquí la palabra. Entonces, en el 15, versículo 1 al 3 dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Entonces, yo quiero centrarme un poquito en lo que dice el versículo 3, que dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En esta primera parte nosotros vemos, y en todo el libro de Reyes, se habla del proceder de ellos frente a los ojos ¿de quién? De Jehová. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, y la palabra aquí nos muestra que todo lo que nosotros hacemos, nuestro proceder, nuestro caminar, nuestras decisiones, están delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas un día. Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos. Y de acuerdo a este proceder delante de los ojos de Dios, es que ellos tuvieron una recompensa, iban avanzando, había mayor bendición, había protección, había prosperidad en su pueblo, en su gobierno, en su familia, en todo el pueblo que estaba bajo la autoridad de ellos, y viceversa también. Entonces, la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, y vemos
que esto se fue dando, sí, en este reino, porque en realidad en el caso de los dos, lastimosamente, fueron en detrimento en su caminar. No fueron engrandeciéndose, como había sucedido hasta David y Salomón, sino que fueron más bien decayendo en todo sentido hasta cuando llegaron a ser esclavos. Pero esto tiene relación con su proceder, con su caminar. Un poquito más adelante, en el versículo 8, nos habla de otro rey y dice: en el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Entonces, en el caso anterior habla sí, de que hizo las cosas rectas delante de los ojos de Jehová, y dice conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. En este caso dice similar: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. Entonces, estos dos reyes vemos que se proyectaron a sus progenitores, se proyectaron a sus padres. El uno siguió el buen camino de su padre, y el otro siguió el mal ejemplo de su padre. Entonces, yo quiero ir un poquito más adelante al capítulo 18, y en el versículo del 1 al 3 nos dice así: en el tercer año de Oseas, está hablando de otro rey, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Entonces, ¿qué es lo que es diferente en este caso? Es que en los dos anteriores ellos se proyectaron y siguieron el camino de su padre inmediato. Aquí está hablando de su padre David, que fue su tatarabuelo. Sí, y él se proyectó a esto. ¿Y por qué a mí me ha llamado tanto la atención estas escrituras? Y lo dice en el caso de algunos otros reyes también, ¿sí? Porque nosotros necesitamos decidir quién va a ser la suprema influencia en mi vida, a quién yo le voy a dar ese lugar de mentor, ese lugar de como mi héroe, mi inspiración, tras de cuáles pasos yo voy a seguir. Y en el caso de Ezequías, que fue uno de los reyes más valiosos, sí, que Dios pudo bendecir mucho a este pueblo, él se proyectó a este antepasado suyo que fue el rey David, que caminó bajo el pacto de Dios y caminó en obediencia con un corazón delante de Dios, aún en medio de su caída o su pecado, que la palabra también lo muestra, pero siempre él se volvió a Dios para caminar. Entonces, para volver a caminar con Dios. Entonces, esto es importante, y esta es una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, que nosotros necesitamos decidir, porque siempre en nuestro caminar van a haber decisiones que tenemos que tomar. ¿Voy a seguir por este camino o por este camino? De hecho, en los Proverbios, la palabra nos dice que la sabiduría clama en las encrucijadas de los caminos, y todos tenemos encrucijadas en momentos determinados de nuestra vida donde yo necesito decidir cómo voy a avanzar, ¿sí? Y yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, alguien en mi familia me dijo: ¿cómo es posible que tú, ahora que dices que has recibido a Cristo en tu corazón, que eres cristiana, crees que sabes más que todos nuestros antepasados, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos? Y esto fue algo que a mí me impactó. Yo me acuerdo que en ese tiempo, o sea, fue algo que fue como un shock para mí. Yo dije, wow, o sea, sí, o sea, ¿cómo así? Quizás yo estoy queriendo tomar un camino diferente al que caminaron mis antepasados, mis abuelos. Pero Dios puso en mi corazón esta sabiduría, como dice, que clama en estas encrucijadas, y yo busqué la palabra de Dios y vi la respuesta a esta inquietud, y vi que yo estaba siguiendo la verdad, y le di a la palabra este lugar de preeminencia en mi corazón. Sí, y esto es algo que nosotros tenemos que decidir, como lo hizo el rey Ezequías, ¿sí? Y los otros dos reyes que leímos de ejemplo, el uno hizo bien siguiendo a su padre, que estaba en unos buenos caminos, pero el otro
no hizo bien. No necesariamente tenemos que seguir lo que todos siguen. Sí, lo que necesitamos seguir es en pos de Cristo, de la verdad, de lo que dice la palabra. La Biblia nos dice que la suma de su palabra es la verdad. Y esto es lo que necesita ser como esta constitución suprema que yo voy a seguir. Y cada vez, a cada paso de mi camino, yo necesito como cernir estas decisiones que yo estoy tomando. ¿Se alinean a la palabra de Dios? O se alinean quizás a otras cosas, pueden ser tradiciones de hombres, pueden ser pensamientos de hombres, pero los pensamientos de Dios nunca cambian. Él dice que Él es un Dios que nunca cambia, su palabra es eterna y dice pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Entonces cuando yo me afirmo mis pasos, mis decisiones, ¿sí? En pos de Cristo, de Dios, como lo hizo este rey que quizás no tuvo en su padre un ejemplo correcto, pero él pudo proyectarse a alguien que sí caminó con Dios para poder avanzar. Y este es un buen ejemplo. Y esto es de ánimo para que nosotros podamos caminar ¿en qué? En estos caminos de Dios que son rectos, ¿sí? Porque cuando nosotros empezamos a tropezar en una cosa, en otra cosa, yo sí necesito preguntarme ¿por qué estoy tropezando? Quizás mis decisiones en algún momento no fueron las más correctas. Cuando estos reyes se dieron cuenta, quizás algunos ya tarde, que vino consecuencias del pecado, que vinieron muchas cosas. Algunos de ellos ni siquiera se daban cuenta, algunos sí se arrepintieron, como el caso de Ezequías y algunos otros reyes, ¿sí? y cambiaron. Y esto es lo que nosotros necesitamos, tener un corazón dócil para poder ser instruidos en el camino, dócil a Dios, dócil ante su palabra, ante su enseñanza, ante su consejo, para que podamos avanzar en victoria. Esto es lo que Dios ha preparado para nosotros. Él dice que Él nos llama a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y así es como nosotros vamos a avanzar en estos caminos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ser sabios y también ser astutos. Tenemos que ponernos las pilas porque la palabra de Dios dice que tenemos un adversario y que este adversario es astuto y le vemos hacer su aparición desde el Génesis. ¿Con qué? Con engaño, porque una de las cosas que él usa es engaño y también astucia para movernos del piso, para hacernos dudar de Dios, dudar de la veracidad de su palabra, dudar del amor de Dios y que nosotros tropecemos o nos apartemos. Entonces, pero hay algo hermoso que también el Señor me mostraba, que el consejo de Dios dice que nosotros debemos ser mansos, sí, como palomas y astutos como serpientes. Entonces podemos ser astutos también, pero la mansedumbre, esta docilidad frente a Dios nos da la facilidad para que Dios pueda moldear nuestro corazón, guiarnos, podamos escuchar su directriz, su voz, recibir su consejo y avanzar en victoria y vamos a prevalecer, ¿sí? Entonces, algo que también nosotros necesitamos recordar cuando hablamos del adversario es que la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Entonces a él no le conviene que haya un cristiano victorioso, que haya un cristiano que tiene un testimonio de victoria. Recordemos que en Apocalipsis dice: ustedes le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, ¿sí? Entonces el testimonio es algo poderoso, porque no solamente es algo que es como un puntal en mi vida, donde yo puedo volver y decir, bueno, Dios fue fiel en este momento en mi vida, Dios va a ser fiel cuando yo estoy en problemas, y esto levanta mi fe, es un sustento para mi fe, pero también es algo hermoso para otras personas, porque nosotros podemos compartir a alguien cuando está luchando con cosas en las que nosotros hemos sido ya victoriosos. Entonces al enemigo no le interesa que haya hijos de Dios ni cristianos victoriosos. Él no le importa que sea un cristiano, pero si es un fracasado, está ahí como una velita apagada o como un fósforo que ya mismo se apaga. No, Dios nos quiere avanzando de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que podamos ser luz, como Él dice que una lámpara no se le pone debajo del almud, no se le pone debajo de la mesa, se le pone en un lugar donde está visible, donde yo puedo ser luz y de ánimo, especialmente en este tiempo cuando hay tanta necesidad, cuando yo sé que Dios me sacó de una dificultad, cuando yo sé que tropecé y me doy cuenta por qué tropecé y me levanto y avanzo. Entonces yo puedo
extender la mano a alguien. Pero si yo mismo me quedo postrado, no puedo ayudar a nadie, no puedo ser de bendición. Y Dios anhela que nosotros hoy extendamos nuestra mano al necesitado, no solamente en el plano material, que es algo importante, sino también en el plano espiritual. Mostrarles, por aquí es el camino. Jesús sí es el camino, Él es la verdad y la vida. Ven y camina por este camino que te va a llevar a la victoria, a la restauración, a la restitución. Y hay una esperanza, porque algo que Dios nos ha llamado es a una esperanza viva. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos transmitir a otras personas. Y para eso nosotros tenemos que levantarnos y avanzar en estos caminos rectos. Sí, avanzar en victoria, tener testimonios de lo que Dios ha hecho, no porque no pasemos dificultades. De hecho, la palabra dice, los discípulos se meten en muchos problemas, y a veces sí, nos metemos en problemas, en dificultades, pero también nos promete que no quedaremos caídos y que Él sostiene nuestra mano. Entonces, nosotros debemos levantarnos y avanzar. Amén. Entonces, vamos a continuar. Sí. La semana pasada hablamos un poquito acerca de los juicios, que es otra cosa en la que a veces nosotros nos vemos inmersos. Y así como en lo natural, cuando, bueno, quizás yo en lo personal no he estado inmersa en un juicio, pero yo entiendo, ¿no?, que un juicio es algo en donde otra persona extraña a mí va a hacer un dictamen que va a afectar mi vida de una manera positiva o negativa, porque tal vez es algo que yo no pude resolver. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos caminando en esto. Nosotros vemos en la palabra y hablamos un poquito de eso acerca de Josué, el sumo sacerdote, que estaba siendo como puesto en una posición así de juicio, en donde iba a haber un dictamen sobre él, y Dios mismo salió en su defensa, así como ha salido en defensa nuestra. Sí, para darnos esta justicia que, como decía hace un momento, no está necesariamente ligada a mi propia justicia, pero sí a lo que Cristo hizo por mí, porque Él fue justo, Él nunca pecó. De hecho, la palabra nos dice que cuando Jesús murió, Él resucitó, y una de las razones por qué dice la Biblia que la muerte no le pudo retener es porque en Él mismo no había pecado. Él llevó mi pecado, llevó mi enfermedad, llevó mi pobreza, llevó mis transgresiones, mis iniquidades, pero en Él no había pecado. Y cuando Él murió, la Biblia dice, la muerte no le pudo retener. Y por eso Él se levantó y venció. Y esa victoria nos entregó a nosotros. Y por Él tenemos nueva vida. ¿Sí? Entonces esta justicia que hubo en Él es lo que Él puso en nosotros cuando nosotros le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y esto es lo que nos permite transitar en estos caminos y avanzar en victoria, porque es para caminos justos. Y nosotros necesitamos por eso enderezar las cosas. Si en mí hay alguna impiedad a la que di lugar, si en mí ha habido rebeldía, pues yo necesito despojarme, desalojar estas cosas de mi vida para que yo pueda avanzar revestida de estos caminos de justicia. Por eso es tan importante que yo camine en la justicia, porque esto no le va a dar ningún espacio al enemigo para que me acuse, para ponerme algún tropiezo. Y la verdad, muchas veces en nuestra vida que tropezamos nosotros mismos hemos tropezado, como decía antes, por malas decisiones, porque quizás no consideré cuidadosamente la palabra de Dios. Esto le pasó a Salomón. Salomón, a quien David, que fue quien estableció, digamos, el reino más grande que ha habido en Israel, en donde le entregó saneado, libre de todos los enemigos, había sacado a todos los enemigos de Israel. Sí, le entregó a Salomón, y Salomón, aun cuando fue el hombre más sabio y tuvo sus virtudes, él construyó el templo para Dios, sí, el templo físico, digamos, para Dios. La Biblia nos muestra que él al final se fue apartando y su corazón se fue apartando de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros no vemos en el libro de Reyes que ningún rey dice, y él siguió en los caminos de Salomón su padre. Nadie pudo proyectarse a él, porque él al final no terminó bien su caminar con el Señor. Y esto es algo que los pastores nos han dicho reiteradas ocasiones, ¿sí? Que no es tan importante como empiezas, aunque sí importa, pero más importante es cómo terminas la carrera. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Y si nosotros nos ponemos a ver, no es que un día nosotros nos despertamos y decimos, bueno, ahora sí voy a pecar, voy a hacer esto y me voy a desviar del camino y voy a ir en contra de lo que Dios dice. No,
No es así. La mayor parte de las veces cuando nosotros nos desviamos del camino, abrimos una puerta al enemigo a través de un pecado, es porque no hemos sido cuidadosos en hacer esto que les decía, tamizar cada una de mis decisiones si están alineadas a la palabra de Dios, si están alineadas a los caminos de Dios. Entonces, de poquito a poquito el enemigo va ganando terreno y eso fue lo que le pasó a él. Él empezó con una desobediencia, luego vino otra, luego la consecuencia de otro y se fue enredando. El pecado tiene poder para postrar nuestra vida, tiene poder para robar absolutamente todo. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Sí, por causa del pecado de ellos es que entró la muerte, entró la enfermedad, entró la pobreza, entraron tantas cosas. Sí, entonces Dios quiere enseñarnos a vivir como sabios. Por eso decía que Dios está por hablar paz a su pueblo para que no vuelvan a caminar como necios. Dios no quiere que caminemos como necios. Sí, otra traducción de la palabra necio es como tontos. ¿Sí? Cayendo una y otra vez en lo mismo. No, Dios quiere que haya un despertar, que abramos los ojos y que mi caminar sea sin tropiezos. Y para eso yo necesito caminar como un hijo de Dios justo, bien vestido con mi manto de justicia, bien lavado con la sangre del Cordero, porque no es que nunca pecamos, no es que no cometemos errores, no somos perfectos, pero Él es perfecto. Y cuando yo vengo a Él, ¿sí? Y me arrepiento y enderezo las cosas que debo enderezar y dejo las cosas que debo soltar y me rindo, Él me lava. Él, su sangre, la sangre de Cristo es este jabón de lavadores. ¿Sí? Este jabón de lavadores que es el único que realmente puede lavar el corazón y mi vida entera delante de los ojos de Dios. Sí, que es ante quien nosotros queremos avanzar con victoria. Y también del enemigo, porque el enemigo es astuto y por ahí, cuando hay un lugar abierto, por ahí quiere meterse. Por eso la palabra de Dios dice: el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer y no vamos a hacer si es que prestamos atención a lo que dice la palabra, a su consejo, y en las cosas pequeñitas vamos avanzando con fidelidad, pues vamos a ser guardados también de los grandes tropiezos. Por eso esto es bien importante. Algo que también quiero leerles es lo que dice en Colosenses 2, 14 y 15. Esto creo que mencionamos la semana pasada, pero es importante. Miren lo que dice aquí. Dice, les voy a leer desde el versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué nos muestra la palabra aquí? ¿Sí? Dice que el acta de los decretos que nos era contraria, ¿sí? Y que había contra nosotros, dice que Él la quitó de en medio, la clavó en la cruz, la destruyó y despojó a todos los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esta es la victoria que nuestro Señor nos ha dado. El enemigo no tiene nada que esgrimir en contra nuestra, a menos que abramos nosotros el camino, ¿sí? Y a menos que no conozcamos también lo que dice la palabra, porque Él es un engañador y también puede hacernos creer que nosotros tenemos que llevar estas cosas, que tengo que cargar con estas cosas, que no necesariamente Dios ha puesto sobre mi vida. Y como Él es un engañador, nosotros tenemos que pararnos en la verdad para no dejarnos engañar. De hecho, la verdad es el cinto, como compara la palabra, de la armadura del creyente. Y es algo de lo que nosotros debemos ceñirnos día a día. Yo voy a caminar en tu verdad y no voy a darle ninguna ventaja al enemigo. Sí, porque a veces hemos creído cosas que Dios no ha ordenado para nosotros. A veces pensamos que Dios envió enfermedades, que Dios ha enviado pobreza, y la palabra habla de cosas de estas como una maldición, de las que Cristo murió, como vemos aquí, y las venció y nos dio esa victoria. Entonces nosotros no podemos caminar más como necios ni en engaño, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquito, ¿sí?
Entonces decíamos que nosotros debemos ser cuidadosos y atentos en obedecer a Dios y su palabra. Por eso aún la palabra nos enseña, dice, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, que era lo que sacrificaban en el Antiguo Testamento a Dios. Él prefiere no que yo me sacrifique, que yo me ponga como víctima, que yo me esté latigando, no. Él quiere que le preste atención, porque Él no quiere que yo tropiece. Dios me ama. Él me ha llamado como a un hijo a través de Cristo, y Él lo que quiere es que yo camine en bendición. ¿Quién de nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos que sufren, que van de tropiezo en tropiezo, que van, no, de caída en caída? No, Dios no quiere esto. Dios quiere que haya bendición y que caminemos como hijos de bendición. Esto alegra el corazón de Dios. Por eso dice, hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Hay algo hermoso también que dice la palabra, y es que nosotros debemos acercarnos a la palabra como a un espejo. Debo mirarme en la palabra como a un espejo y corregir y ordenar lo que está mal en mi vida, y mirarnos a ella con esta certeza de que cuando yo me miro en este espejo, yo necesito estar alineada a la palabra. También en el Salmo 23 dice algo súper lindo que yo quiero leerles y que hemos estado hablando en este tiempo, justamente en estas semanas anteriores. Dice, él en el versículo 3 dice, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él quiere guiarme por estas sendas de justicia. Él no quiere que yo vaya, como decíamos hace un momentito, de tropiezo en tropiezo, ni que me enrede por aquí, por acá. Él quiere que yo sea victorioso. Esto ha ordenado para mi Dios: victoria, bendición, provisión, restauración, en todas las instancias de mi vida, aún después de esta vida. Sí, hay victoria que Él ha ordenado para mí. Y me encanta en la traducción del mensaje, dice aquí, déjenme encontrarle, aquí está, dice en el versículo 23, dice, tú eres fiel a tu palabra, tú me dejas tomar aliento, ¿sí? Y me envías en la dirección correcta. Esto es lo que Dios hace, Él me envía en la dirección correcta. Entonces nosotros debemos venir con esta confianza de que Él está esperándome para darme la dirección correcta, como yo debo avanzar. Algo que también quería compartir un poquito es algo en lo que estuve meditando en relación al rey David, que como decíamos es el rey, el primer rey que no el primero, porque en realidad fue el segundo, pero el primero que le fue fiel a Dios, el que fue más fiel aún en medio de cometer un pecado bien grave. Pero él tuvo el valor, porque se necesita ser valiente para reconocer mi pecado y arrepentirme. Él permitió ser confrontado. El profeta, Dios envió un profeta porque él no se daba cuenta. Y esa es otra de las armas del enemigo, ¿no es cierto? Que nosotros nos justificamos, o cuando pecamos, como que tratamos de echar tierrita y aquí no ha pasado nada. Pero Dios no quiere que nosotros caminemos con expuestos al inicuo, ¿sí? A través del pecado, porque Él nos gobierna a través del pecado, o puede gobernarnos, ¿sí? Porque no tiene en realidad poder sobre nosotros, pero sí a través del pecado. Entonces, cuando Él fue confrontado, Él reconoció su pecado y se arrepintió. Y se necesita ser valiente, más en una posición de autoridad, que alguien me confronte por el pecado y yo diga sí, está bien, y decida renunciar y apartarme del pecado. Se necesita ser valiente, se necesita un corazón humilde. Y esto es algo súper importante, una marca de un corazón, como dice la palabra, un corazón conforme al de Dios, un corazón sincero, un corazón genuino, ¿sí? Para reconocer cuando me equivoco y pedirle a Dios la ayuda para salir, para avanzar, porque hay cosas que tal vez tienen que ver con hábitos y cosas que tal vez me cuestan dejar, tal vez son ataduras en mi vida, pero Él siempre está dispuesto a darme su mano, a darme su poder para levantarme cuando yo reconozco, cuando yo me entrego, cuando yo me rindo a Él, sea en la situación en la que yo esté. Y esto es muy importante, una característica de Él. Otro que tuvo que llegar a comer la comida de los cerdos, y esto es algo que el Señor mostraba, no tiene por qué ser así. Él tuvo que llegar a comer la comida de los cerdos. ¿Pasó cuánto tiempo hasta que Él se arrepienta? O sea, tuvo que quedarse, digamos, en la lona, perder todo, para reconocer y decir, ups, algo creo que está mal. En la casa de mi padre hay alimento para mí, voy a volver a donde mi Padre. Entonces no tiene que ser así, y por eso nuestra relación con Dios tiene que ser una relación creciente, una relación fuerte.
Creo que mencioné la semana pasada esto, y si no, yo escuché, les digo ahora a Billy Graham, que él dijo: tú tienes que orar hasta que Dios y tú sean mejores amigos. Tienes que aprender a orar, a buscar a Dios hasta que Él y tú sean mejores amigos, hasta que tú puedas confiar plenamente en Él y saber que Él no está para juzgarte, que Él no está para acusarte, que la palabra de Dios dice que el diablo es el acusador de los hermanos, pero que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y que Dios nos ama y Él es un Dios bueno, y que yo puedo tomar esta posición a través de mi fe en Cristo, de un hijo y de un hijo amado. Por eso la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se imaginan esta posición tremenda que Dios nos ha dado solo por su amor y su misericordia? Entonces, tenemos que tener un corazón sensible, y un corazón sensible es un corazón de alguien que considera el corazón del amigo. Por eso me gusta este ejemplo que les dije hace un ratito: orar hasta que Dios y yo seamos mejores amigos. Es como cuando yo conozco tanto a alguien, yo sé cuando algo le molesta. ¿Por qué? Porque mi corazón está cerca de su corazón, le conozco y sé cómo es. Lo mismo tenemos que tener con Dios, un corazón apegado al suyo, sensible. Entonces yo me voy a dar cuenta cuando algo no está bien, y no voy a tener que pasar tanto tiempo hasta que me alcance la consecuencia de mi pecado, hasta que ya me encuentre con un corazón endurecido, porque lastimosamente esto es lo que hace el pecado: endurece el corazón. Por eso es que David también se demoró un tiempo en arrepentirse. Él pasó, después de lo que hizo, un buen tiempo así como que nada pasa, hasta cuando Dios en su misericordia envió a alguien que le confronte con su pecado. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer cuando Dios nos llama la atención sobre algo que está mal, una decisión mal tomada, un camino que no es el correcto, un pecado en el que me involucré. Y debemos reconocer su amor a través de la corrección, su amor, su misericordia extendiéndome como el cayado que extiende el pastor, sí, para tomar a la ovejita del cuello. No te vayas por allá está el lobo, por allá hay peligro para ti. Sí. Por último, yo quiero hablar un poquito acerca de algo que nos afecta muchas veces a todos, y con lo que tenemos que lidiar quizás todo el tiempo, la mayor parte de nosotros, y tiene que ver con el perdón y la necesidad de perdonar, y que es algo que también nos pone en las manos del enemigo cuando no hemos dado este perdón, y nos acostumbramos a veces a vivir con rencor, con rencilla, con ofensa en el corazón. Y esto lo encontramos en Mateo 18, 32 al 34. Yo les quiero leer esta escritura. Dice así. Dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces, esta parábola, que es la última parte que yo les leí, habla de un siervo que debía mucho dinero a su señor, y él le perdonó, le dijo: perdóname, y él le perdonó. Pero él fue y tenía alguien que le debía a él algo pequeño, poquito, y él no le quiso perdonar. Entonces el patrón, digamos, se enojó y dijo: te entregaré porque tú fuiste malo y no perdonaste. Cuando yo te perdoné tanto, te voy a entregar a los verdugos. Y esta es una parábola a través de la que Jesús nos enseña y nos muestra cómo nosotros a veces podemos entrar en tormento, porque en otra traducción habla de verdugo, de atormentador. Y a veces estamos viviendo en cosas que nos rodean, que nos cercan, que no logramos salir adelante. Y muchas veces esto es porque nosotros no hemos perdonado. Dios nos perdonó, o a veces estamos pidiéndole cosas a Dios y no alcanzamos porque no hemos concedido ese perdón que Dios nos dio, que Dios nos entregó cuando nosotros vinimos a Él por primera vez, y cuando nosotros nos acercamos, porque Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, Él es fiel y justo. Entonces Dios nos pide que perdonemos, nos llama a perdonar. Y esta es una puerta que se abre cuando no lo hacemos y nos acostumbramos a vivir en juicio, como les decía, en ofensa, en falta de perdón, en rencilla. Y a veces esto Dios a mí me ha confrontado muchas veces. A veces cuando he pensado en alguna cosa y siento una molestia hacia esa persona, digo: ay, Señor, perdóname, creo que por ahí algo me cayó mal y yo necesito
necesito perdonarle. Y Dios ha estado tratando conmigo esto en este tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos está guiando por estas sendas de justicia, porque quiere llevarnos al cumplimiento de cada una de sus promesas. Amén. Entonces yo quiero animarle a chequear su corazón. Dios nos llama. Él dice, si tú te juzgas a ti mismo, no serás juzgado. Aunque también nos muestra que aún siendo juzgados es para arrepentimiento. Entonces siempre nuestro corazón debe descansar en el amor de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él está cuidando de nosotros, encaminándonos siempre de gloria en gloria y de bendición en bendición. Entonces, si usted ha estado enredado, enlazado en su caminar con ciertas cosas, yo quiero animarle a leer este versículo del Salmo 124:7 conmigo. Y dice así: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El enemigo busca enlazar nuestra vida, a veces a través de una o de otra cosa. Sí, de cualquier forma que pueda enlazarnos, detenernos. Como decíamos al comienzo, Él lo que busca es estorbar y detenernos. Pero nosotros escapamos y esto es lo que Dios quiere. Se rompe el lazo. ¿Cuándo se rompe el lazo? Cuando yo tomo decisiones correctas, cuando yo tomo decisiones alineadas a la palabra de Dios, cuando enderezo el camino, la senda, cuando yo decido obedecerle a Dios y su palabra. Y por último, quiero que leamos juntos en Job 22:21. Esta es una hermosa palabra que quiero compartir con ustedes y dice así: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos, y Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Esta escritura es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y si alguna palabra que Dios ha puesto en mí que debe quedar guardada en su corazón es vuélvete. Esto es lo que Dios dice. Si te volvieres al Omnipotente, ¿sí? Serás edificado. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. No hay nada que nos pueda retener, no hay ninguna razón para alejarnos de Dios, no hay ningún pecado, no hay nada que Él no esté dispuesto a tomar, a desenredarnos del lazo o de cualquier cosa. Entonces este es un tiempo de volvernos con todo nuestro corazón, ¿sí? Y vamos a ser edificados y vamos a avanzar en el cumplimiento de lo que Dios ha ordenado para nuestras vidas. Entonces vamos a orar juntos y luego vamos a orar por las personas que quizás están mirando por primera vez, pero vamos a orar primero por esta palabra. Padre amado, en esta noche yo te doy gracias por cada una de las vidas que están mirando esta palabra, Señor. Este es un mensaje que tú les llamas, Señor, a enderezar sus sendas, Señor. Yo oro por esta valentía, que nadie ni se aparte de ti porque ha pecado, ni se sienta que tú no puedes extender tu mano, que no tienes el poder para librarle, Padre, pero que esta voz tuya llamándole, vuélvete a mí, sea algo que cale hondo en el corazón para aquellos que tienen la necesidad de volverse, Señor, y para todos los demás que quizás estamos avanzando bien, pero enredados en cosas, Señor, en las que quizás no vemos una salida, Señor. Que al postrarnos en tu presencia podamos nosotros ver, así como el profeta tú lo enviaste a David y le dijo, aquí está el problema, esta decisión te apartó de mí. Nosotros podamos tener este entendimiento. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de nosotros, que no quedemos, Señor, en el silencio, pero que tu voz alcance nuestro corazón, que no haya nadie, es mi oración, que endurezca su corazón por el pecado, Señor, ni por ninguna causa, ni por decepción, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Padre bueno y fiel, y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Ahora, como les decía, quiero hacer una oración y una invitación antes a quienes nunca han hecho una oración entregando su vida a Cristo. La palabra de Dios nos dice que si nosotros le reconocemos a Él como aquel enviado de Dios que pagó el pecado nuestro en la cruz y resucitó y venció el pecado, venció la muerte y nos dio esa victoria para abrir un camino para que nosotros podamos vivir en salvación, en libertad, ¿sí? Que nosotros le recibimos con nuestra boca, Él va a venir a morar a nuestro corazón y seremos nuevas criaturas, nacidos no de voluntad de varón, no de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Entonces yo les voy a guiar en una oración y le pido que haga esta oración si nunca la ha hecho, o quizás si es que usted ha estado apartado de Dios, tal vez o se ha sentido rechazado por Dios, que usted haga nuevamente este compromiso de entregarle su vida a Cristo. Hágalo en voz audible. Padre Dios, Señor, en esta noche yo quiero entregarte mi vida una vez más. Quiero reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que vino acá a la tierra a entregar su vida por mí. Y yo acepto ese sacrificio y te pido perdón por mis pecados y te entrego mi vida. Ven a morar en mi corazón. Dame una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús te pido y te doy gracias. Y por fe declaro que soy tu hijo a partir de este día y que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a comunicarse con nosotros, a llamarnos, a conectarse a través de alguno de los medios de comunicación, ¿sí? Y queremos sostenerle en oración, queremos ayudarle a dar sus primeros pasos en el camino del Señor. Que el Señor les bendiga y hasta luego. Hola Iglesia, ¿cómo están? ¿Y se conectaron con nosotros? Pues síguenos en Facebook como Comunidad de Fe Granados y en Instagram como @cdfgranados. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si eres nuevo o nueva escuchando nuestro mensaje, escríbenos para estar en contacto contigo. Les queremos bendiciones.